Estoy a su disposición, por favor, coméntenme. Doctor, bueno, sobre respecto a los receptores que más importante serían recordar en la parte de nicotina o mecanismos acerca de su efecto, ¿no? Así también como marihuana y el otro. Ujú. Es algo muy importante que tienen que recordarlo. Ahí lo ven. Más que receptores les decía que son sitios de unión, porque no es que la nicotina, que ese ligando, ese que tiene como de forma amarilla, como se ve ahí en la diapositiva, no es que tenga un receptor específicamente, tiene un sitio de unión. Ese sitio de unión se encuentra entre las unidades alfa y beta. Pero como ven, generalmente estas unidades se disponen de tal forma que se encuentran alrededor de un canal iónico. Ese canal iónico permite el paso de, bueno, iones que despolarizan la membrana y producen el efecto, pues, ¿no? Entonces, el receptor como tal, si queremos decirlo para fines didácticos, es el alfa 4 beta 2, ¿no? Ese es el receptor, entre comillas. Ya le dije que no es exactamente así, es un sitio de unión. Porque como ven aquí, ligando, sitio de unión de ligando, se encuentra entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Y es ahí donde va a actuar la nicotina. La nicotina actúa ahí y produce la apertura del canal iónico, produciendo la sensibilización. Pero como ven también en este gráfico, cuando se utiliza mucha nicotina, llega un momento en donde se produce tolerancia, ¿no? Recordemos pues que dentro de lo que son el uso de sustancias hay la dependencia física. Dentro de sus características está la tolerancia. La tolerancia significa que se necesita mayor concentración de la sustancia para obtener el efecto inicial. Cuando nosotros consumimos una y otra vez y de manera persistente, ininterrumpida o crónica la sustancia, pues el sitio de unión, el receptor se va pues acostumbrando y llega un momento en donde pues se interpreta que hay demasiada nicotina y simplemente ya no se produce. Y al no producirse, se produce una desensibilización, mejor dicho, ¿no? Como aquí está bien apreciado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a los tratamientos, en los tratamientos nosotros tenemos tres posibilidades, ¿no? A nivel mundial. En el Perú tenemos dos, pero bueno, tenemos los parches de nicotina, tenemos los chicles de nicotina y tenemos este medicamento que justamente actúa como un agonista parcial, ¿no? Recordemos que la nicotina es un agonista completo, ¿no? El agonista parcial tiene un efecto pero menor. Y ahí al lado ven pues la acción que tiene, ¿no? La nicotina produce liberación de una gran cantidad de dopamina. Recuerden que este sitio de unión se encuentra a nivel de las neuronas del área tegmental ventral que liberan la dopamina, ¿no? A eso se está refiriendo. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos este medicamento, la citicina, que es un agonista, estamos haciendo acción parcial, por lo que sí hay liberación de dopamina, pero en menor cuantía. Y ese mismo principio es el que cumplen los parches de nicotina, ¿no? Que al ser absorbidos por vía oral, es una forma de ir desensibilizando a los receptores y a su vez permiten pues que no se obtengan niveles de nicotina tan rápido, ¿no? Como les comenté en algún momento, por principio en las drogas tenemos que tomar en cuenta la vía de administración. Y la vía de administración inhalada es la que obtiene la concentración de droga de forma inmediata, prácticamente en segundo. Entonces, al obtener el efecto de la droga tan rápido, la persona obtiene también los efectos rápidos, pero también va a durar menos en el organismo, unos minutos. En algunos casos prácticamente no dura más que algunos minutos, no llega a la hora, ¿no?
y eso que origina que el paciente consume y consume, consuma, se metaboliza también más rápido, ¿no? En cambio, si se consume por vía oral, tiene que seguir todo el proceso de pues, absorción a nivel oral y pasa el torrente sanguíneo, metabolismo hepático, etcétera. Entonces llega en menor concentración a nivel del cerebro y por lo tanto se produce una concentración de la sustancia, pero no tan grande. Se libera dopamina, pero no tanta dopamina y pues es algo más controlado. Por eso es que se dan los parches de nicotina, ya sea o en vía oral, eh, la nicotina, los chicles de nicotina, que es la nicotina, pero que se va pues disminuyendo progresivamente hasta que el paciente ya puede tolerar mejor dosis menores, ¿no? Y es así el tratamiento. Pero les decía también que existe un medicamento que es el Wellbutrin, que es el bupropion, que tiene la acción de liberar noradrenalina y dopamina a nivel de las neuronas. Entonces, al liberar entre ellas la dopamina en concentraciones controladas, pues podemos también tener un mejor control sobre el paciente. O sea, ¿qué es lo que les dije en el uso de sustancias? Es que utilizamos medicamentos que tengan un efecto parecido a la sustancia psicoactiva, pero vamos a controlar ese efecto. No alcanzamos una acción inmediata, sino una liberación sostenida, mucho mejor si tenemos un medicamento que produce una liberación sostenida de la sustancia y se va disminuyendo progresivamente. Entonces, el objetivo del tratamiento farmacológico de las adicciones, sobre todo en los estimulantes, es utilizar un medicamento o algo que tenga el mismo efecto que la sustancia psicoactiva, pero se va desescalando progresivamente. ¿Me comprende? En el caso de la nicotina, son esas tres posibilidades. La nicotina como parches o como chicles, la citicina o el Wellbutrin. ¿Ok? Eh, Eso es en el caso de la nicotina. Ahora me preguntaba respecto a la marihuana. O bueno, antes que la marihuana, la cocaína. Sí, doctor, la cocaína. También si es que aparte de los síntomas, ¿cómo se llama? Taquicardia, midriasis, este paciente también puede cursar con alucinaciones ¿Cuál de ellos? ¿Con qué por sustancia? la cocaína. Ah, claro. Aquí les puse el gráfico, ¿no? Lo que se activa es principalmente el sistema simpático. Y les puse estos dos gráficos. Creo que me aparece esto aquí. Les puse estos dos gráficos porque efectivamente, mm, a ver, ¿dónde hay ese gráfico para que me entiendan mejor esta parte y recordarles mejor? Creo que está al final. Este gráfico es necesario que lo recuerden bien, porque es de ahí donde entienden todo lo demás. Recuerden que el estímulo, que es una droga, actúa en el área tegmental ventral que se encuentra en mesencéfalo. Y desde esta área tegmental ventral se van a liberar la dopamina, que por la vía mesolímbica, meso porque viene del mesencéfalo, hacia el sistema límbico, específicamente hacia el núcleo accumbens, se produce la experiencia placentera, ¿ok? Pero también hay una vía mesocortical que se va hacia la corteza, hacia la corteza, desde el mesencéfalo hacia la corteza, por eso se llama mesocortical, tiene acción sobre la corteza, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo importante es la parte mesolímbica, ¿ya? Eh, y eso, ¿por qué es fundamental? Porque este es el sentido de que haya una dependencia, pues, a las drogas, porque producen un efecto gratificante en las personas. El producir un efecto gratificante se quiere consumir, se sigue consumiendo, como bien este refuerzo positivo, se consolida incluso como memoria y pues se repite la experiencia para poder evitarlo. Entonces se produce una dependencia psicológica que ya habíamos dicho, es la dependencia psicológica
es querer consumir, el deseo de consumir, el craving, ¿m? El deseo de consumir y el deseo o la evitación de no tener ese efecto a no conseguir la droga, ¿no? En cambio, la dependencia física, como su nombre mismo lo dice, es el aspecto físico. Pero bueno, a lo que su compañero comentaba, la cocaína lo que básicamente hace es que libera, actúa en los transportadores, que lo vemos. Bloquea el SER, que es el transportador de serotonina. Bloquea el transportador de noradrenalina, dopamina. Ahí ustedes ya lo han visto mejor, imagino, en farmacología, ya lo han visto mejor también de repente en neurología. Recordemos que cuando una neurona secreta a través de sus vesículas estos neurotransmisores, los neurotransmisores que se encuentran en la hendidura sináptica tienen que ser recaptados, ¿no? Eh, y estos transportadores lo que van a hacer básicamente es volver nuevamente los neurotransmisores al lugar inicial. Pero la cocaína, ¿qué es lo que hace? Es bloquear estos transportadores de serotonina, de dopamina, de noradrenalina. Dopamina y noradrenalina, ustedes ya saben a dónde actúa, ¿no? Yo no tengo que repetirlos, ustedes ya lo han visto. Eh, pero pues lo más conocido es que actúan a nivel de el sistema cardiovascular y van a producir taquicardia, pues, ¿no? Activando todo el sistema nervioso simpático, ¿no? Que en sus respectivos receptores van a producir los efectos correspondientes. Aunque también puede tener un efecto anestésico, ¿no? En ciertas zonas. A eso hacía referencia, pues, el efecto de la cocaína, ¿no? Ahora, recuerden que em, la cocaína, al igual, bueno, no igual, porque la cocaína se puede absorber de diferentes formas. Las más comunes, la que siempre ustedes han escuchado, es el clorhidrato de cocaína, que es la que se aspira por las fosas nasales, pero también se puede fumar. Y las formas que se pueden fumar son el crack, que es una forma mucho más, entre comillas, pura y cara, pero también la pasta básica de cocaína, que es más impura, tiene otras cosas y es más tóxica, ¿no? Que es utilizada por eh, estratos socioeconómicos menores, ¿no? Pero, como les decía, importante la vía de administración porque, pues, cuando se fuma, puede llegar al cerebro mucho más rápido que cuando se aspira, que prácticamente es absorbido por la mucosa oral y se va a demorar un poco más, ¿no? Que ya les había dicho en su momento. Bueno, entonces eso en cuanto a la cocaína, creo que sí se entendió o algo por ahí. Sí, Y doctor. en cuanto Doctor, una consulta, o sea, en cuanto a la pasta básica de cocaína fumada, es más rápida que el clorhidrato de cocaína. ¿A eso se por refería? supuesto, claro, claro, claro. Aquí les puse un cuadro, revísenlo bien, como cultura general, como médicos les pueden preguntar, alguna vez le van a llegar, ahí donde está, alguna vez les van a llegar en su vida pacientes con adicciones y les van a preguntar cuál es peor. Por supuesto que todas son malas, ¿no? Pero si hablamos de mayor potencial de dependencia, vamos a tener a la fumada, ¿no? La pasta de coca fumada, velocidad de aparición de efectos muy rápido, en 8 o 10 segundos. Ojo, ¿no? Sin embargo, el clorhidrato de cocaína intranasal, por la mucosa nasal, se absorbe y tiene su concentración en 5 a 10 minutos. El duración hasta 1 hora. Pero miren, en la pasta de coca, su máxima duración de efectos es 10 minutos. Por lo tanto, el paciente va a querer una y otra vez consumir porque ya se fue el efecto. En cambio, el que consumió el clorhidrato de cocaína tiene 1 hora y bueno, en esa hora tiene los efectos que están durando, ¿no? Y recién a la hora, bueno, después de varias horas va a querer consumir, ¿no?
Por eso que se puede volver más adictiva la forma de administración. Ya. Y aquí tienen pues el diagrama, ¿no? Y esto es importante en el sentido de poder obtener pues los metabolitos para saber si el paciente está consumiendo. Si un paciente está consumiendo pasta básica, que es la mayoría de nuestros pacientes que acuden, por ejemplo, en sus serums, no van a encontrar pues la benzoilengonina, ¿no? Que es el metabolito, la BE. No van a encontrarlo. O si lo van a encontrarlo de forma muy pobre, muy baja o imperceptible, dependiendo de la técnica de laboratorio, por supuesto. Eso también tiene que ver, por si acaso. Lo que van a encontrar mayormente es esta, la anhidroengonina metilester, AME, cuando se fuma, ¿ok? Eso para que lo recuerden. Y pues esto es lo que va a hacer la diferencia en sus conocimientos, ¿no? Si el paciente ha fumado pasta básica de cocaína, ustedes le piden en orina metabolitos, a los que están acostumbrados al laboratorio, es a la benzoilengonina, pueden encontrarlo, sí, porque de todas formas hay una pequeña proporción que se va a metabolizar, pero es menor. El ser menor no necesariamente va a ser positiva, ¿no? Así que tengan en consideración eso. Ya, en cuanto a la marihuana, en realidad la marihuana lo entendemos con esto. Es sencillo. La marihuana que tiene su principio activo, o que es la sustancia psicoactiva, que es el THC, es la que va a actuar sobre el receptor CB1. Y este receptor CB1, ¿a dónde se va a encontrar? Como aquí lo ven, este es un gráfico. Área tegmental ventral, ¿se acuerdan? Lo que les había dicho, que se encuentra en el mesencéfalo, el núcleo accumbens, es donde va a actuar. Del área tegmental ventral se libera la dopamina, ¿verdad? La dopamina actúa sobre la núcleo accumbens y produce ese efecto placentero. Y esto es lo que se llama sistema de recompensa. ¿No? Em, la, la- la marihuana lo que hace es actuar sobre los receptores CB1 que se encuentran en el área tegmental ventral. Entonces, al actuar sobre esos receptores, lo que hace es liberar la dopamina. En el área tegmental ventral, para que me entienda, va a tener receptores o va a tener, sí, pues receptores para varias sustancias. Entre ellas, los receptores de cannabinoides, pero también van a tener receptores de nicotina y otras cosas más que van a producir finalmente el efecto de liberar la dopamina y que va a hacer su acción en el núcleo accumbens, ¿ok? Eso es básicamente. Y el sistema endocannabinoide está conformado por los receptores, por los ligandos endógenos y las enzimas de biosíntesis, ¿no? Que son todas estas enzimas que ven aquí, que no es tan importante, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y pues los ligandos exógenos que se encuentran en la planta de marihuana son el THC y el cannabidiol. Mm, eh, Ahí está bien explicado en la diapositiva. Los endocannabinoides tienen una acción que básicamente nos llevan a esto, a relajación, a olvido, a protección, también analgesia. Actúan inhibiendo la consolidación de la memoria. Recuerden que nosotros recibimos información cada minuto o en cada momento estamos recibiendo información. Si nosotros reseccionáramos toda esa información y la almacenáramos, pues nos saturaríamos, ¿no? Por eso es que existe el olvido. Y justamente una de esas partes o de una de esas sustancias que nos permiten olvidar es esta que es
los endocannabinoides, específicamente que aquí sería la anandamida, pero también producen inhibición de la actividad motora y aumentan el apetito, ¿no? Eh, por eso es que los cannabinoides exógenos o el THC como el CBD van a cumplir la misma acción que los endocannabinoides, pero de forma pues desproporcionada, ¿no? Porque obviamente que nuestro organismo libera estas sustancias como la anandamida o como el 2-AG, pero de forma pues controlada, ¿no? Además, recuerden que la liberación de todo tiene una retroalimentación, ¿no? Pero si tú tienes a un amigo que está completamente descontrolado y permanentemente pues fumando marihuana, llega un momento en el cual pues ya esto se sale de control y básicamente pues produce efectos alterados, ¿no? Y que aquí lo veíamos en la cognición. El THC imita la anandamida activando receptores CB1, pero de forma exagerada. Por eso altera profundamente la toma de decisiones, más impulsividad y peor juicio. ¿Mm? Porque la anandamida participa en funciones ejecutivas, como el control inhibitorio, como la memoria de trabajo. Dicho de otra forma, pues la anandamida o el sistema cannabinoide lo que nos produce es arriesgarnos, tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Y es necesario a veces tomar decisiones arriesgadas, porque si no tomamos decisiones en algún momento, pues estamos indecisos, ¿no? Y no nos atrevemos a hacer, a veces es necesario, pero el THC nos lleva mucho más, pues, ¿no? Y nos lleva a ser arriesgados siempre y pues nos lleva a ser impulsivos y no hay capacidad de juzgar lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso es el problema de la marihuana. Y para responder también lo que el doctor mencionaba, la marihuana, si bien es cierto, tiene receptores también periféricos, porque recuerden, no solamente es el CB1 y CB2, actúa a nivel pues, del sistema inmune porque está en vaso. eh, lo que va a hacer es que, al igual que otras sustancias, va a liberar dopamina. ¿Qué pasa si se libera dopamina? Ese es un mejor gráfico. Si se libera mucha dopamina, llega un punto en el cual la dopamina en valores exagerados puede producir psicosis, ¿no? Por eso que la marihuana sí es posible que produzca psicosis, ¿entendido? Entonces tenemos a la cocaína, tenemos a la marihuana que pueden producir psicosis. Ahora, ¿por qué? Porque los valores de dopamina que liberan son exagerados, mucho más frecuente en la dopamina que en la marihuana. Y la nicotina, me dirán, doctor, pero la nicotina también aumenta la dopamina, sí, pero los valores de dopamina que produce no son tan grandes. Por eso es que de hecho no tenemos intoxicación por nicotina, ¿no? También pues porque lo que ingerimos bueno, en primer lugar no produce liberación tan grande, ¿no? De este producto. Y pues no se encuentra receptores nicotínicos de forma tan distribuida como lo si es de dopamina como los sí de noradrenalina, ¿no? En el caso de la cocaína. Y el sistema endocannabinoide, pues sí se encuentra distribuido a nivel de todo el sistema nervioso central. Así que por eso podríamos encontrar intoxicación por cocaína, pero no intoxicación por nicotina. En nicotina, lo que tenemos es síndrome de abstinencia, ¿no? Bueno, entonces ahí respondo sus preguntas. ¿Otra duda que tenga? Doctor, disculpe, buenas noches. Yo tengo una duda. Por favor, doctora, dígame. Sí, doctor, mi consulta era respecto al tema de nicotina. Usted mencionó la enzima inactiva de la CYP2A6. Entonces, mi duda era de que, pues al inicio mencionó, por ejemplo, en los japoneses, que como tenían presencia de estas formas inactivas, lo que había era una mayor cantidad en el organismo, por ello había un mayor efecto a nivel central y por ello generaba como que mayor adicción, ¿no?
pero luego cuando mencionó en relación al cáncer de pulmón, mencionó de que como había presencia de estas enzimas inactivas, generaba la prolongación de los efectos adversos, entonces eso ocasionaba que el paciente dejara de consumir. Entonces mi duda es como que en qué participa más la enzima inactiva, ¿no? O para qué aporta más, si para lo que es una mayor adicción o para lo que es la prolongación de efectos adversos y que haga que el paciente deje de consumir. Las dos cosas, pero recuerden que esto es algo que se ha encontrado en algunas poblaciones, pero hay que tomarlo con pinzas. No obstante, es un punto de partida para poder explicar algunas conductas y algunas pues situaciones atípicas, ¿no? A lo que va, aquí está bien explicado. Una alta actividad del SIG2A6, que es la enzima que a nivel hepático metaboliza a la nicotina, que produce una alta actividad, produce un tiempo de vida corto de la nicotina. Un tiempo de vida corto, que es lo que produce una alta tasa de consumo de el cigarrillo, o bueno, la forma en que ustedes quieran. Al consumir una alta cantidad de cigarrillo, hay mayor exposición a los productos que tiene este tabaco, ¿no? No solamente la nicotina, el alquitrán, nitrosaminas, etcétera. Entonces, al haber mayor consumo, se produce el cáncer. Eso es a lo que se refería. Sin embargo, hay personas que tienen polimorfismos. Recuerden que polimorfismos es diferente a mutación, ¿no? Lo dejo para que ustedes averigüen. Simplemente que en el polimorfismo, en el caso específicamente de esta enzima, hay variantes, que es la 4 y la 12, que tienen menor actividad. Por lo tanto, una baja actividad del SIG2A6 produce una mayor tiempo vida medio de la nicotina. Entonces, si no hay una actividad o hay una menor actividad de esta enzima, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que permanece en el organismo durante mayor tiempo la nicotina. Entonces, como está durante mayor tiempo en el organismo la nicotina, va a producir ese efecto placentero en el sistema de recompensa. ¿Y qué produce en consecuencia? Que no esté fumando a cada rato, porque incluso un solo cigarrillo o dos cigarrillos van a producir este efecto durante bastantes horas. ¿Entendido? Y por eso hay una menor exposición al humo del tabaco y por lo tanto hay menor posibilidad de cáncer. Eso no quiere decir que ya no va a tener cáncer, ¿no? Eso es a lo que se refería. Pero eso también puede suceder por otras vías, como por ejemplo el tabaco que se ingiere, bueno, hay algunas formas de tabaco que se masca como si fueran chicles, es vía oral, o el que se administra a través de la pipa, ¿no? Yo les había puesto que la pipa sin ala. Sin embargo, cuando se administra tabaco a través de la pipa, mayormente la absorción va a ser oral, más que inhalada, pero sí se puede inhalar, porque eso va a depender de cómo, bueno, si es una persona neófita recién consumiendo tabaco por pipa o es alguien que ya lo consume, ¿no? En la pipa básicamente lo que se quiere es obtener el sabor, tener esa sensación de sabor que tiene el tabaco. Y es en ese humo de tabaco que a través de la pipa, por eso les pongo aquí, a ver dónde está. Lean este cuadrito. En la forma de tabaco, el tabaco en la administración por pipa tiene un pH alcalino. Al tener un pH alcalino, es mucho más fácil que se absorba por las mucosas, porque es liposoluble, está en forma no ionizada, por lo tanto pasa a las mucosas y se absorbe. Pero como es vía oral, toma todo ese procesamiento hasta llegar hasta el nivel hepático y se demora un poco más en llegar al cerebro. Por lo tanto, tiene un menor potencial adictivo.
Por eso les ponía puro y tabaco menos adicción, cigarrillo más adicción, porque es mucho más fácil que llegue al cerebro en menos minutos. En el caso del cigarrillo, cuando se fuma, el cigarrillo tiene un pH ácido. Si es un pH ácido, es una forma, produce una ionización de las moléculas de nicotina. Esto no es absorbible por las mucosas. Entonces la nicotina, al estar en un pH ácido, se va a volver hidrosoluble. Al volverse hidrosoluble por la combustión al nosotros alcalar, esta nicotina se evapora y pasa del tabaco a el humo del cigarrillo. Ese humo del cigarrillo es inhalado y cuando es inhalado por las vías respiratorias, el pH ya es alcalino neutro y es absorbido por la mucosa oral, por la mucosa respiratoria, perdón. Bueno, no por la mucosa respiratoria, pasa por las vías respiratorias, ustedes ya saben por dónde, ¿no? Los capilares sanguíneos hasta llegar al cerebro, ¿me comprenden? Eso es muy importante para que sepan las diferencias, pero entonces, no sé si eso responde su pregunta, doctora. Sí, doctor, gracias. Ojo, aquí algo que se me viene a la mente. Recuerden que mayor o menor actividad también está relacionado con el tipo de metabolismo, ¿no? Yo puedo decir mayor actividad o metabolizador rápido, o puedo decir menor actividad o metabolizador lento, ¿entienden? Entonces, a ver, si me han entendido, si yo tengo una, una persona que tiene metabolismo rápido de SIC 2 a 6, ¿qué va a pasar? Tiene Baja menos tiempo de concentración. vida la nicotina. Va a querer Así consumir es, más. así es, exactamente. Y si tienen metabolizador lento, La droga va a permanecer más tiempo en su cuerpo, por ende no va a generar tanta adicción. exactamente. No va a generar tanta adicción, así es, nunca mejor dicho. Así es. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Por aquí me ponen fijas? Pero bueno, justamente estoy aquí para aclarar las dudas. Doctor, disculpe, y siempre es bueno aprenderse todos los criterios diagnósticos que nos presentan, tanto la DMS5 y la CIE 11, Ah, pero o esto, yo les di una clave, ¿se acuerdan? Yo les di una clave. Acá. Si solo ustedes la se de lo color. aprenden, por eso, si ustedes se la aprenden de esa forma, es mucho más fácil. Eh, yo básicamente, si me preguntan, doctor, ¿se sabe todos los criterios de todos los trastornos? Les voy a decir el 90%, porque obviamente los he repetido. Pero cuando recién comencé esto, yo tengo más de 10 años como psiquiatra, entonces, en realidad es esto, mnemotecnias, ¿no? Todo lo que es drogodependencia, lo primero que pensamos es dependencia física, ¿no? Ahí hay dos criterios, tolerancia y síndrome de abstinencia. Pero obviamente que en todo drogodependencia hay un consumo de riesgo. Y ese consumo de riesgo es un consumo repetitivo o un consumo a pesar de que hay problemas físicos o psicológicos. Ahí están cuatro criterios más. Pero también sabemos que en todo consumo hay una falta de control. Se va a consumir cantidades cada vez mayores y un tiempo mayor para consumir esa sustancia. Entonces, va a querer dejarla, pero no va a poder. Va a tener mucho tiempo tratando de obtenerla, de consumirla y teniendo consecuencias, recuperándose de esa sustancia. Ahí está el tercer criterio. El cuarto,
tiene antojos o deseos de consumir la sustancia. Ahí está. Y finalmente el deterioro social, que son tres. Tiene una disfunción en su casa, no puede hacer las labores de su casa, en su trabajo o en su escuela, si es un adolescente, ¿no? Y por lo tanto tiene malas relaciones. Una persona que es drogodependiente no se va a relacionar bien en su medio, en su entorno. Y finalmente, el séptimo, pues abandona. Lo peor de todo que puede pasar es que abandone o su colegio, o su trabajo, o pues sus propias actividades recreativas. Y ahí está todo. Si son dos o tres es leve, cuatro o cinco moderado y más de seis es severo. Ya está. Así es como se aprende, tratando de ver el sentido. Y eso es lo mismo, pues, lo reemplazan trastorno por consumo de nicotina, trastorno por consumo de cocaína, de estimulantes, porque bueno, todos son estimulantes, ¿no? No hay específicamente, salvo la nicotina, pero en el caso de la cocaína, lo mismo. Simplemente que es eso, ¿no? Y los síndromes de abstinencia, que sí, pues son un poco diferentes. En el síndrome de abstinencia de nicotina, eh, como ven, si tú no consumes una droga vas a estar irritable, vas a estar ansioso, vas a estar inquieto, no puedes concentrarte, pero aquí lo distintivo, que en la abstinencia a nicotina, tabaco, hay un aumento del apetito y un estado de ánimo deprimido, y también insomnio, ¿no? Préndanselo de esa forma. En la cocaína sí va a haber una intoxicación, porque pues hay valores mucho más elevados de dopamina y otros neurotransmisores, y la intoxicación tiene que ver con los sistemas que se activan, pero la abstinencia pues pueda producir lo contrario, ¿no? Es un retraso psicomotor y una fatiga. Y pues puede haber también alucinaciones, en el caso de de la cocaína. Básicamente eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra duda entonces? Doctor, una consulta. Ya Em, dirá, en el caso de marihuana, sí, ¿cuál es el metabolito que se pide en el caso de seguimiento para la abstinencia? es una buena pregunta. La marihuana, en realidad, como les estaba comentando, tenemos que ver qué es qué es la vía de administración que estamos nosotros explorando, ¿no? Aquí está. Nosotros tenemos dos posibilidades. ¿Dónde está el metabolito? Creo que por aquí lo tenemos. Acá está, sí, aquí está. Esto quería señalarles. Si en la nicotina teníamos el CYP2A6, aquí tenemos el CYP12nueve. Lo que nosotros vamos a detectar en la orina es el carboxi-THC, básicamente. Pero no olvidar que el 11-hidroxi-THC también es una forma activa. Y aquí les puse muy didáctico para que recuerden las etapas que tiene. El carboxi THC-COOH o es el carboxi THC es el que es eliminado en la orina y el que nosotros vamos a buscar. Ese es el que tenemos que buscar en la orina. ¿Ok? Pero hay algo interesante, ¿no? ¿Qué pasa? A usted misma le pregunto, o también para los demás. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene un SIC12-9 que es poco activa o es inactiva? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos encontrar el carboxi THC? ¿Qué dicen?
No, doctor, encontraríamos el 11-hidroxi-THC. El 11-hidroxi-THC o el mismo, o simplemente el THC, ¿no? Porque el SIG-12-9 ya procesa, produce la hidroxilación del THC. La hidroxilación del THC por el SIG-12-9 nos produce el 11-hidroxi-THC. Y ese hidroxi-THC se convierte por oxidación a carboxi-THC. Si nosotros tenemos una enzima que es poco activa o está inactiva, vamos a tener THC circulando en el organismo, ¿no? Y por lo tanto no vamos a encontrar en la orina, pues, el carboxi-THC, sino más bien THC. Y ustedes preguntarán, pero entonces, doctor, ¿por qué no encontramos THC? Porque el THC es procesado, pues. ¿Podemos encontrarlo? Sí, podemos encontrarlo, pero en trazas, prácticamente imperceptible, dependiendo de la técnica, ojo, eso sí, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar, cuantificar, es el carboxi-THC. Pero si es un metabolizador rápido, pues tampoco lo vamos a encontrar, pues. O si tenemos una enzima inactiva, o el contrario, ahí tendríamos que analizar, ¿no? Y ver, pues, si este paciente tiene un síndrome. Este paciente, pues, que tiene una enzima inactiva o poco activa, va a alcanzar la dependencia probablemente en mucho más tiempo, ¿no? Va a ser potencialmente menos probable que llegue a la dependencia. Y ojo, ¿no? Esto sí es algo importantísimo. Como pueden entender, la marihuana sí puede producir una dependencia a largo plazo, porque sí produce liberación de dopamina en el sistema de recompensa. Entonces, eso es un mito que dicen que la marihuana no produce eso, ¿no? El THC sí puede producir eso, ¿no? Y ya para terminar, esto siempre quiero que lo recuerden. Bueno, eso es la interacción entre THC y SIG-12-9, léanlo bien. Es importante porque he tenido pacientes, se los puse porque justamente he tenido más de 2 pacientes que han tenido problemas, ¿ok? Hay inhibidores de SIG-12-9, inductores de SIG-12-9. Inhibidores significa, pues, si hay algo que inhibe mi enzima, ¿qué va a pasar con el THC? Si tengo algo que inhibe el THC, el SIG-12-9, ¿el THC qué pasa? No se metaboliza. Y hay más THC en el organismo, ¿no? Se eleva. Pero si hay un inductor, significa que mi SIG-12-9 está activa. Un inductor significa que activa más a la enzima, entonces el THC se descompone más rápido, ¿no? Eh, por lo tanto, pues por eso que el efecto es menos efecto del cannabis. Si el SIG-12-9 actúa más rápido, el THC circula menos y hay menos efectos. Pero si hay un inhibidor, hay mayor riesgo, ¿no? De producir los efectos adversos del THC. Y en los competidores, pues, todos estos productos también son procesados por SIG-12-9. Si alguien está tomando antiinflamatorios porque tiene un dolor de espalda o un esguince y está consumiendo marihuana, ahí van a competir. Entonces, de repente, doctor, he tomado mi Ercoxia, he tomado mi ibuprofeno y me sigue doliendo. Lógicamente, pues, porque el AINE está compitiendo con el antiinflamatorio. Doctor, yo sufro de convulsiones, he convulsionado, lógicamente, porque la marihuana está compitiendo con la fenitoína. La fenitoína de repente no va a funcionar porque la enzima está procesando principalmente la marihuana. Por supuesto, va a depender del consumo, la cantidad de consumo, la vía de administración de la marihuana, ¿no? Igual los antihipertensivos, warfarina, los sartán, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y lo último, ya para terminar, es el cannabis medicinal, les decía, las formas que se utilizan es THC y cannabidiol. Las que se utilizan básicamente, los usos medicinales que se han encontrado es para la epilepsia infantil, para la anorexia del SIDA, para las náuseas y vómitos de la quimioterapia, ¿ok? Aquí tenemos los nombres comerciales: cannabidiol, dronabidiol, nabilona. Vean bien
que mayormente es THC, pero en algunos casos también va a ser CBD y generalmente son sintéticos, ¿ah? Ojo, no es que lo extraen de la planta. Ahí dice el origen, salvo el Epidiolex, es que el cannabidiol sí se extrae de la planta, del vegetal, pero la mayoría, marinol, Sindrox, Sesamed, la nabilona. La nabilona es el THC, es un nombre sintético del THC. El dronabidol es un nombre sintético del THC. Y aquí tenemos otros usos. El dolor crónico, un poco menos. Para el estrés postraumático también se utiliza, como pueden observarlo. Y los convulsivos y cuidados paliativos que ya les habíamos dicho, pues, ¿no? Entonces, doctores, bueno, yo ya me tengo que ir, ha sido un gusto. Igual si siguen teniendo preguntas, mándense.